tutorial de cómo hacerlo, sino que les voy a decir dónde encontrar la información que ustedes necesitan para hacerlo. Por supuesto que van a tener mucha consulta y todo. Gracias por venir a grabar. La voy a empezar cuando empezara la clase, pero sí. Muchas gracias. Y en general, las clases estas son más para darles ustedes herramientas para que ustedes puedan hacer sus propios diseños y que tengan tal vez hasta las presentaciones como referencia para decir, pucha, yo ocupaba un sensor que leyera este tipo, tal vez en la presentación hubiera alguno. Y si no hay, pues ya es que ustedes puedan buscar en internet, básicamente, por ese tipo de sensores. JPM, creo. Allá he comprado todo para lo que estoy estudiando también aparte. Micro JPM, sí. Bueno, estoy hablando en Cartago, que es como el que me queda cerca. Ajá. Sí, de hecho, eso justo lo hablamos en la clase en la que se supone que tal vez sea al final de hoy o inicios de la próxima, que es la de donde conseguir componentes. Entonces, si se habla de micro TPM, se recibe cibernética, otras. Perfecto. Ok. Perdona, ¿Sí? profesor, ¿está grabando la clase? Correcto. Bueno, alguien por dicha empezó a grabar, pero sí, ya se está grabando. Excelente, gracias. Perfecto. Ok, entonces voy a compartirles la presentación. Pero me confirman si pueden ver, por favor. Sí, señor. Ok, excelente. Entonces, lo primero que vamos a ver hoy es básicamente 2 cursos de mecatrónica en una clase que es microcontroladores, microprocesadores y sensores y actuadores. Un resumen gigante de qué es qué. Es eso. Entonces, como les acabo de decir, esto es lo que vamos a ver hoy. No recordaba que tuviera transiciones entre diapositivas, pero bueno. Y entonces, empezando una vez, porque el tiempo apremia. ¿Qué es un microcontrolador? He estado viendo perdón por el bullón de la silla, no me gusta esa silla, pero he estado viendo los formularios que ustedes llenaron, donde tienen como los perfiles de qué estudian, estudiaron o si están en el colegio incluso. Y he visto que está muy variado, entonces por eso es que las clases son lo más fundamentales que podemos. Pero bueno, entonces, ¿qué es un microcontrolador? Es una pregunta que tiene muchos asteriscos. A grandes rasgos, es la computadora que está en el centro de cualquier dispositivo electrónico. Es la que lee sensores y toma decisiones, maneja datos internamente, se comunica con otros microcontroladores, es la que dice el obstáculo está a 2 metros de distancia, entonces todavía me puedo mover 1 metro, toma decisión y enciende los motores durante cierto tiempo o hasta que ve tantos giros de la rueda. Es la parte central, es la que básicamente las entradas y salidas de un sistema entran y salen del microcontrolador. Ahora, hay otra palabra que es muy parecida, que es microprocesador. Justo aquí tengo varios ejemplos muy genéricos, básicamente los Arduinos, que muchos de ustedes conocen probablemente, Teensy, STM32, que son los dos que estamos tratando de empezar a usar, Raspberry Pis, PICs, incluso el Edison. Pues las que tienen asterisco, Raspberry Pi y Edison son técnicamente microprocesadores y la división es muy ambigua. Un microcontrolador se puede decir que es la que tiene todos los periféricos ya incluidos. Ok, primero que todo, eso es muy subjetivo, ¿verdad? Ustedes pueden googlear y van a encontrar muchas definiciones diferentes. Mi mismo profesor de este curso decía que era muy ambiguo, pero digamos que un microcontrolador es algo que ya es de baja potencia computacional en general y que tiene todos sus periféricos integrados. Entonces, si ustedes piensan una computadora portátil, un celular donde ustedes probablemente están en esta reunión ahorita, pues no tiene pines, ¿verdad? Para conectar un sensor, pero tiene una capacidad de potencia muy alta, se puede comunicar por Wi-Fi y probablemente si ustedes le conectan algún dispositivo a través de un puerto USB, van a poder hacer un programa que lee información de ese dispositivo, toma decisiones y a través de ese mismo dispositivo o incluso otro, pues mueve un motor, por ejemplo. Mientras que un microcontrolador ya sí tiene sus pines, tiene ese acceso más de bajo nivel directamente. Entonces, en estos ejemplos, por ejemplo, un Arduino tiene un microcontrolador, es Mega 328P probablemente. Y ese tiene, ¿cuántos? 32 pines es. 28, no sé cuántos. Y entre ellos se tienen pines digitales, pines analógicos de entrada, salidas, UART, etcétera, etcétera. Pero, ¿qué pasa? No tienen ninguna interfaz gráfica, tampoco tienen, para lo que sea el caso, una terminal,
Sí, es cierto que se puede comunicar a través de serial, y ahora vamos a hablar qué es serial, pero puede comunicarse, por ejemplo, una computadora a través de serial, pero no como, usted no le puede instalar un programa, por ejemplo, a través de serial, es solo para comunicación que ya usted lo programó previamente para que interpretara. Mientras que una Raspberry Pi, por ejemplo, corre Linux. Uno puede jugar Minecraft en una Raspberry Pi. O sea, y pues en el caso de la Raspberry Pi, sí tiene sus pines de entrada y salidas, ¿verdad? Porque está hecho para ese tipo de aplicaciones, pero por eso es que la división entre microcontrolador y microprocesador es diferente, pero esos dos ejemplos que están aquí con asterisco son microprocesadores. Ahora, entre estas listas sí quiero destacar algunos. El Arduino Uno es muy bueno para situaciones didácticas. Si usted quiere aprender electrónica, si usted quiere aprender cómo programar algo físico, usted vea luces, motores, moviéndose un sensor, viendo luz o incluso escuchando un micrófono. ¿Qué pasa? Geométricamente, por decirlo de una forma, físicamente es muy grande y muy incómodo. O sea, implementar un proyecto con un Arduino Uno es muy impráctico. Primero que todo, por los pines, los headers son hembras, entonces los jumpers que se conectan se pueden zafar. Entonces habría que quitarlos y soldar cables directamente o algún otro conector más seguro. Y eso ya es mucho trabajo. Para esa gracia, por ejemplo, podemos usar un Arduino Pro Mini, que mide como 3,5 centímetros por 2 centímetros o incluso más pequeño. Tiene los mismos pines, las mismas capacidades que un Arduino Uno, pero más pequeñito y no traer los pines ya soldados para que usted ponga los que usted quiere. Entonces, eso, por ejemplo, es una alternativa a algo didáctico que es más aplicable. ¿Qué pasa con el Arduino Pro Mini y el Arduino Uno para este caso? Que tienen capacidades muy limitadas, tanto de computacional de proceso, digamos. Si no me equivoco, el límite teórico es como 20 MHz. Normalmente se usa 16 MHz de velocidad de procesador. Y pues a nivel de espacio de almacenamiento flash, de la misma RAM, todo esto. O sea, las variables que usted puede mantener, que usted puede utilizar, son muy pequeñas en relación con otras opciones. Eh, entonces, personalmente, lo que yo opino que son opciones mejores son STM32 o Teensy, por ejemplo. Ambos son microcontroladores muchísimo más potentes. Ahorita vamos a ver ejemplos más desarrollados de estos. Luego está PIC, que PIC es algo que se usa mucho eh, también, tanto, o sea, didácticamente, los PIC 8, porque pues son de muy bajo nivel. O sea, para programarlos usted tiene que ir directamente a los registros. ¿Y saben qué es eso? Ustedes tienen que decir, ok, yo quiero meterme en el puerto de pines A, en el bit tal, y quiero que tal latch sea 1. Y eso causa que la salida sea 1. Pero si usted quiere leer, tiene que empezar a otro bit y leer. Eso es muy complicado, pero permite muy bien estudiar a fondo. Y fuera de aplicaciones didácticas, ese nivel de detalle, de profundidad, permite que se tenga muchísimo control sobre su uso. Un Arduino en el que usted hace un digital write, que es causar que un pin cambie de estado a 1 o 0, por ejemplo, encendido o apagado, lleva cualquier cantidad de funciones por debajo de verificación, de control, de lecturas. O sea, lleva lo que se llama un overhead demasiado alto, mientras que cuando usted programa de manera del PIC directamente en registros es más eficiente, pero es un dolor de cabeza. Los STM32 y los Teensy son como un balance de mucha potencia, y si usted quiere irse a bajo nivel puede hacerlo, si no existen bibliotecas para hacerle la vida más bonita a uno. Y luego está la Raspberry Pi, que es como lo que se usa más cuando usted necesita, por ejemplo, visión por computadora, conexión a internet más fácil. Es para casos así más de alto nivel, diría yo incluso. Porque Raspberry Pi soporta, por ejemplo, OpenCV y implementar, por ejemplo, TensorFlow, que es inteligencia artificial. Raspberry Pi es 1 millón de veces más fácil que un microcontrolador. Entonces, tiene sus usos definitivamente. En el rover, por ejemplo, la última vez que conversamos, por ejemplo, se tenía la idea de que se iba a tener un microcontrolador como un Teensy, por ejemplo, un STM32, que era el que estaba encargado así como ya de controlar los sensores, los motores, etcétera, etcétera, y se iba a tener una Raspberry Pi eh, como una computadora superior, por decirlo de alguna forma, que iba a tener todo lo que es visión por computadora, las cámaras y inteligencia artificial para hacer obstáculos, y que se comunicaba con el Teensy. Entonces, el Teensy no tomaba decisiones por sí mismo, sino que, por ejemplo, a través de una computadora portátil, el operador del rover tomaba la decisión de vaya a tal punto. Entonces, a Raspberry Pi identificaba a través de la cámara, de otros sensores, decía qué se debe hacer para eso, para llegar a ese punto, y le pedía a Teensy que ejecute esas acciones. Algo parecido es lo que
o sea, es como la arquitectura de las computadoras que se usan acá. Por ejemplo, si saben quién es Andrés Mora, el tico que está en la NASA trabajando en robots espaciales, que él trabaja en este momento en los Astrovis, que son unos cubos bastante más grandes de lo que parecen, como de 30 y algo centímetros por arista. Y ellos tienen básicamente como ventiladores o blowers eh, que disparan aire en todas las caras del cubo y con básicamente varias tapitas motorizadas tapan o abren las salidas de aire y pues así controlan la propulsión del cubo para que pueda moverse en cualquier dirección en todo momento. Y ese robot tiene 3 computadoras, una de cada para la visión por computadora, uno para lo que es el, como bajo nivel, digamos, de controles actuadores y todo, y una que es para los aparatos porque se le pueden poner como accesorios, por decirlo, una que controla eso. Entonces, perfectamente un proyecto puede tener múltiples de estos. Es muy probable que un proyecto como la computadora de vuelo de un cohete lleve solo algo simple como sería un 15 o incluso un Arduino, pero para que así tengan perspectiva. Entonces, okay. Ese es el Arduino Pro Mini del que les he venido hablando. Ahí la foto dice de tamaño normal, pero si conocen componentes como ese QFP de ese integrado negro acá. ¿Pueden ver mi mouse? Perdón. ¿Sí pueden ver mi mouse? Sí. Ok, Sí, lo podemos ver. perfecto. Entonces, Sí. bueno, si han visto este componente, saben que es microscópico. Entonces, en general, todo el microcontrolador es muy pequeño y es muy sencillo. Únicamente tiene como el botón de reset, el microcontrolador, un regulador y unos cuantos componentes extra y los huequitos para conectar los pines. Es muy sencillo. Y tiene las mismas capacidades que un Arduino Uno. Entonces, para cuestiones más embebidas, más aplicaciones más, tal vez un poco fea la palabra, pero útiles, esta es una alternativa, por ejemplo. Útil. Para programarlo, por ejemplo, sí es un poco más complicado porque hay que usar un programador externo. Pero bueno, no importa. Entonces, que en esta tabla pueden ver así ejemplos. Quiero que se centren, por ejemplo, en los pines de salida, de entradas y salidas digitales. Que tiene 14, ¿verdad? Esas son interfaces de comunicación. El final de esta clase, o el medio de esta clase, perdón, son explicando esas 3 interfaces de comunicación. Tiene un canal UART, un canal SPI y un canal de cuadrado C. Por separado, digamos. Hay diferentes pines para cada uno de esos. Hay microcontroladores PICs, por ejemplo, que tienen todo en un solo dispositivo. Entonces, si usted usa UART, ya no puede usar estos dos. Tiene 6 entradas analógicas y, bueno, aquí ven la frecuencia del reloj, la memoria, etcétera, etcétera. Esto es a medida de ejemplo, no está particularmente importante. Esto es a nivel más detallado los pines, qué función tiene cada pin. Entonces, bueno, todos estos son los analógicos, las salidas y entradas digitales, el reset, interrupciones, etcétera, etcétera. Esto es un Teensy. Qué foto, que se ve más fea, perdón. Si ustedes buscan Teensy 4.1, van a ver la página de documentación de este microcontrolador. Y esta es una belleza. O sea, si el Arduino Pro Mini trabaja a 16 MHz máximo, si no me equivoco. El Teensy funciona a 700 MHz, para que se hagan una idea. Y bueno, aquí va a haber un detalle de profundidad para la gente que está más avanzada técnicamente. Hay un tema que se llama el criterio Nyquist o Nyquist, no sé cómo se dice, que lo que dice básicamente es que si usted está muestrando una señal, o sea, midiendo una señal, su frecuencia de muestreo tiene que ser el doble, al menos el doble de la frecuencia de la señal, para poder tener suficientes puntitos como para unir los puntos y tener la señal que usted está midiendo. Entonces, si su señal es una onda cuadrada de 10 Hz, usted tiene que muestrear al menos a 20 Hz. Y ahí es donde se queda corto bajos tiempos de reloj. Por ejemplo, si usted quiere hacer un sistema de control muy preciso, muy responsive, usted necesita una frecuencia alta. Y, por ejemplo, por eso es que para el cohete estamos usando un Teensy de estos, porque nos va a permitir tener control activo gracias a la frecuencia tan alta. Y bueno, tiene un montón de memoria de flash, ya trae un espacio para una micro CD incorporado y bueno, como pueden ver, un montón de pines más. Entonces trae el doble de pines analógicos que un Arduino Pro 1, trae 2 canales cuadrados C, trae 5 UARTs, trae 3 SPIs, si no me equivoco. O sea, es muchísimo mejor, ¿verdad? Es más caro y es más complicado de usar, pero es mucho más potente. Por eso digo, el Arduino es bueno para cosas básicas o didácticas. Cuando se quiere algo más potente, por decirlo de alguna forma, se puede usar algo como un Teensy.
Otra cosa que me gusta mucho son los STM32. Pues son muy buenos. No sé, o sea, me gusta mucho. Aquí pueden ver que es que era bloques, pero para mí es una lista de cosas nada más que trae este ejemplo en particular. Hay miles de diferentes modelos de, de STM32. Este es el STM32WL, que para mí es la cosa más maravillosa que existe en microcontroladores, porque trae un módulo de comunicación por radio LoRa embebida a nivel de silicio. No así como que hay un chipcito que es el microcontrolador y otro chipcito que es el radio. No, a nivel de silicio, así a nivel de cajita negra, trae el radio. Trae un montón de beneficios, como mayor sensibilidad, mayor potencia máxima, mejor calidad de señal. O sea, trae muchos beneficios. Entonces, y pues trae de nuevo un montón de cosas. 43 pines versus 14, por ejemplo, de un Arduino Pro Mini. Trae un DAC, que es para hacer, por ejemplo, señales analógicas desde un microcontrolador, que un Arduino no puede hacer eso de viaje. Trae comparadores, trae un montón de timers, trae 2 SPIs, 3 y cuadrados es, 2 UARTs, un UART de baja potencia. O sea, el punto es que trae un montón de cosas y es una maravilla. Y pues eso es muy bueno. Ahora, esta es algo que sí quiero mencionar. El Teensy, por ejemplo, es el todo esto. O sea, si usted va a hacer un proyecto, tiene que usar esta plaquita verde, ¿verdad? Uno no usa ese microcontrolador, uno usa el todo. La gracia de este STM32 es que usted compra esta plaquita que está aquí a la derecha y para hacer experimentos. Usted tiene sus cosas en una proto, por ejemplo, y usted cablea todos sus pincitos y hace pruebas muy bonitas en su escritorio, pero usted no va a poner esta placota en su cohete o en su rover o en lo que sea. Usted se mete a los manuales que ofrece STM, la empresa, ST, perdón, y usted ve así los diseños de referencia, etcétera, etcétera, y usted agarra el chipcito negro y lo mete en una PCB, que es una de estas placas de circuitos, y usted ya dice, ok, yo voy a ocupar tales sensores, ocupo tales pines, tal batería, etcétera, etcétera. Y usted manualmente monta su propia placa de estas. Entonces es un microcontrolador excelente, pero está hecho para eso, para que usted haga su solución muy buena. Entonces, para computadora ahora actual, estamos usando un Teensy. Y el computador ahora actual es básicamente una PCB grande donde se conecta una plaquita como el Teensy, una plaquita como el sensor tal, una plaquita como el sensor tal, etcétera, etcétera. Para una futura computadora de vuelo, vamos a hacer algo como esta placa blanca, completamente personalizada para el proyecto. Por eso, esa es la idea. Este es otro microcontrolador que es el que yo les recomiendo que usen en sus diseños, más que todo, y es el que históricamente se ha usado en intro y es el que estamos usando más ampliamente en TechSpace, en la mayoría de situaciones. Se llama un Feather, es un Feather M0. Esto lo venden aquí en Microsoft PM, de hecho. Yo me compré 2 ahí. Entonces, que yo les dije a ustedes que el Arduino traía aquí esto, ven que dice Atmega 328P, ¿verdad? Este es como el papá, o más técnicamente el hijo, tal vez, de esa generación de microcontroladores. Es un en vez de un Atmega 328, es un ATSAMD 21. Es muchísimo mejor. O sea, igual trae un montón de cosas muy buenas. SARM ya para empezar y todo. O sea, trae muchas ventajas. Y se acuerdan que yo les dije que la ventaja de este compa es que no trae así como el microcontrolador aquí y el módulo radio aquí a la par, sino que es una sola cosita. Pues este es lo opuesto. Este trae el microcontrolador aquí y esta cosa plateada con verde es el radio. Entonces, como ven, es una solución muy completa que trae el puerto USB para programar. Este conector de aquí que es para poner una batería. Entonces, por ejemplo, si usted tiene batería, no tiene que hacer un cargador de baterías, simplemente lo conecta por USB y automáticamente él, a través de un integrado que está por debajo, ya maneja la carga de la batería, que es algo complejo. Entonces ya tienen esto incluido, tienen un radio, entonces no tienen que tener un radio aparte para comunicarse con la estación. O sea, si va en un cohete, ya esto es todo excepto los sensores, básicamente. Y los actuadores, sí, actuadores. Entonces, esto es un paquetito muy complejo, muy completo, muy fácil de usar. Se puede programar con Arduino y hay un montón de documentación y es muy bueno. Entonces, yo les recomiendo que lo usen. Aquí está la referencia, por si acaso, es un Feather M0, específicamente RFM 95, y eso es importante porque está en 96, y esa es una frecuencia completamente diferente. Y las frecuencias son importantes porque ya hay lo que se llaman como bandas con licencia, bandas sin licencia, y el punto es que en Costa Rica nosotros usamos la banda de 900 MHz.
que es la que permite usar el RFM95. Entonces, cuando vayan a buscar y hacer sus diseños y todo, si escogen pues verifiquen que estén las frecuencias correctas. O en general, cualquier cosa que escojan, que lleven radios, verifiquen que la cosa funciona a 900 MHz. Pero bueno, entonces igual aquí van a tener sus diagramas para ver exactamente qué hace cada patita y todo esto lo pueden googlear, no se preocupen. Repito, todo esto es a función de referencia, ¿verdad? No se lo tienen que aprender de memoria ni mucho menos. Es para que vean qué existe, qué hay por ahí y para qué funciona. Entonces ya les dije, ¿verdad? Todo eso que estamos viendo son microcontroladores y la idea, esos funcionan como cerebro de su proyecto de electrónica, básicamente. Muy bien, entonces ya les hablé un montón de, bueno, les mencioné varias veces UART, SPIs, I cuadrado Cs, etcétera, etcétera. ¿Qué es todo eso? Pues son interfaces de comunicación. Entonces, puede que hayan sensores que se comunican con pincitos así analógicos como estos de aquí, o incluso así por pines digitales y funcionan, si funciona así, excelente. Para eso es que hay tantos, porque la mayoría son así. Pero hay dispositivos más complejos que ocupan comunicación más compleja. Que si cámaras, GPS, radios, etcétera, etcétera. Todos esos necesitan comunicación más compleja. Para eso existen las interfaces de comunicación pues, más complejas. Hay varias. Vamos a ver nosotros UART, SPI y I cuadrado C. Entonces, un resumen por encimita de qué es cada una. UART es la más básica de todas. Tal vez debería haber puesto aquí comunicación serial. UART es una forma de comunicación serial. Pero básicamente se define, yo tengo dispositivo 1 y dispositivo 2, que son estos de aquí. Este es 1 y este es 2, por decir algo. Y uno tiene una patita para enviar datos y otra patita para recibir datos y una patita de tierra, por ejemplo. Entonces, si el dispositivo 1 se quiere comunicar con este dispositivo 2, entonces en la patita de salida manda datos y esa patita de salida tiene que ir conectada a la patita de entrada del dispositivo 2 y viceversa, ¿verdad? R de recibir, T de transmitir. Es muy simple. Pues a nivel de programación esto es más fácil de usar, es literalmente hacer como serial.print y escribir lo que usted quiere mandar, puede ser datos así en binario o incluso texto o por qué no fotos incluso, y es muy fácil de usar. Pero ¿qué pasa? Que si yo quiero dispositivo 1, dispositivo 2 y dispositivo 3, ya el 3 se queda corto, porque se necesita un RX y un TX por dispositivo. Entonces, si esto fuera un Arduino, digamos, si dispositivo 1 es un Arduino, únicamente va a tener un RX y un TX. Un STM32 va a tener como TX1, RX1, TX2, RX2, etcétera, etcétera. Y se puede conectar a varios dispositivos. Pero como pueden ver, es una limitante muy grande, ¿verdad? Sí, es muy fácil de usar. Y si su proyecto solo tiene una cosa que ocupa comunicación serial, pues buenísimo, úselo. Es facilísimo, es bonito, es precioso de usar. Pero si ocupa varios, se va a quedar corto. Y tiene otro, que no dice problema, pero realmente es más característica, porque ya problemas ni tanto, que es que por lo general, por eso aquí dice por lo general, es asíncrono. ¿Qué significa? Que no hay una patita por aquí que es un reloj. Y para eso creo que voy a tener que meter un poco ahí más profundo, que es cómo se envían datos a través de esto. Digamos que yo quiero mandar, no sé, este mensaje que está aquí, 10101010, sin más. Entonces, yo voy en un tiempo determinado, mando un 0, me espero un poquito, lo cambio a 1, me espero un poquito, lo cambio a 0, a 1, etcétera, etcétera. Y pues para enviar, todo bien. El problema es cómo hace el receptor para saber cuándo va a empezar el mensaje o cuándo terminó. O mejor aún, cuándo leer. ¿Qué pasa si él pensaba que los pulsos iban a ser así, como este que está aquí, pero el emisor pensó que iban a ser el doble de anchos cada uno, que iban a ser el doble de tiempo? Pues ahora el receptor piensa que usted le mandó dos cosas en vez de uno. Y eso es un problema. Asíncrono se refiere a que ya previamente los dos dispositivos tienen que decir, nos vamos a comunicar a tantos bits por segundo. Y eso es incambiable. O sea, en el momento que se programan los dos dispositivos, ambos tienen que saber a qué velocidad se van a comunicar. Porque así que dicen, ok, en el momento que pasa, que están 5 voltios y pasa 0, yo me espero tanto tiempo y ahí va a empezar mi dato. Entonces yo leo aquí en el medio, me espero tanto, leo siguiente bit, me espero tanto, leo siguiente bit y así. Pero es porque ya se definió previamente que esa iba a ser la frecuencia. Si por alguna razón el dispositivo no decidió cambiar a medio camino, pues se estropeó. Entonces es una característica que, a ver, o sea, tampoco es tan complicado definir previamente la velocidad, o sea, no es nada del otro mundo.
Es solo que es algo que tomar en cuenta, ¿verdad? Y muchas veces ustedes van a estar ahí programando sus proyectitos y usan serial y que sea para comunicar el Arduino con la computadora y leer lo que están leyendo los sensores, les va a pasar probablemente que la computadora estaba en 115.200 bits por segundo y el Arduino estaba en 9.600 y se nos dieron cuenta y no, están enojados porque no les sirve el proyecto y lo revisan, lo cambian y ya sirve todo. Entonces es algo muy simple, la realidad el problema es que hay que tomar en cuenta eso. Ahora, eso es para UART, que es Universal Asynchronous Receive and Transmit. Está el USART, que es Universal Synchronous Asynchronous, o sea, puede ser sincrónico o asincrónico. Y es básicamente que hay una patita opcional que puede ser la patita del reloj, que entonces ya no tienen que haber predefinido cuánto iba a durar cada pulso, sino que alguien puede llevar aquí el ritmo de cada cuánto se envían los bits y no hay que predefinir nada. Que está bien, pero es una patita más. Entonces ya es algo físico, mecánico, ¿verdad? Que hay que tomar en cuenta un cable extra y lo que eso implica. Pero bueno, esto es UART. A grandes rasgos es un protocolo de comunicación más sencillo que hay. Entonces, ¿qué es SPI? Pues bueno, vamos a ver primero por qué existe otra cosa que no sea solo UART. Entonces, ¿cuál es el problema con UART? Lo que les acabo de decir. Primero, que se necesita un dispositivo, digamos, un UART o un puerto de comunicación por dispositivo. Entonces, si tengo 3 dispositivos, ocupo 2 aquí y uno. O sea, en general ocupo tantos dispositivos como puertos. Y segundo, que es asíncrono. Entonces, esos son los grandes problemas con UART. ¿Cómo resuelve esto el SPI? Pues a grandes rasgos es que tiene un cablecito con el reloj. ¿Se parece mucho al USART? Pues sí. Pues que hay más. El SPI tiene más cosas que es aquí abajo. Pero en resumen, aquí se ven los datos, se envían a través de un cable que es datos y pues ahí mandan los datos. Y hay otro cable que es el reloj. Entonces, el receptor está ahí pendiente todo el rato y en el momento que el reloj suena así, entonces él lee y apunta 1. Suena de nuevo, 1. Suena de nuevo, 0. Suena, ¿no? 0. Entonces, únicamente cada vez que el reloj suena, por decirlo alguna vez, de alguna forma, lee los datos. Entonces ya no hay que predefinir nada. Y otra cosa, como ven aquí abajo, ya después de cómo se va construyendo todo esto, se puede ver cómo el protocolo está hecho para que se puedan tener muchos dispositivos en un solo puerto. Entonces, como les dije antes, si ustedes quieren tener varios dispositivos conectados a un Arduino, ocupan TX1, TX2, TX3, etcétera, etcétera. Aquí no ocupan SPI, fin. ¿Cuál es el toque? Bueno, básicamente todos los cables de comunicación se comparten entre todos los dispositivos, pero cada dispositivo, cada periférico que se llama, o sea, el controlador es el microcontrolador, es el Arduino, por seguir el ejemplo, y cada periférico es el sensor. Entonces tenemos sensor 1, sensor 2 y sensor N. Todos comparten los mismos cables de datos, o sea, todos van a ver los datos de todos los sensores. Como se puede imaginar, eso podría ser problemático. Entonces se implementa lo que se llama el chip select. Es un pin que va del lado del controlador dedicado a cada dispositivo. Entonces, por ejemplo, yo tengo sensor 1 y el controlador dice, ok, yo quiero leer el sensor 1. Entonces yo activo este pin y le digo, mándeme los datos. Y los demás están desactivados, entonces ellos ni escuchan nada y el sensor 1 pues manda. Entonces yo digo, ok, ahora quiero leer sensor 2. Apago el chip select 1 y enciendo el chip select 2. Y ahora sí, ok, mándeme los datos. Entonces el sensor 2 le manda los datos. Y así. Entonces, como pueden ver, está muy bien. Ya no necesito tantos puertos, tantos dispositivos diferentes para poder tener varios sensores. Pero como pueden ver, ocupo N pines para N sensores o dispositivos en general. Y eso se puede salir de la mano. Y por eso es que existe I cuadrado C, que es una belleza, es precioso, es mi protocolo de comunicación favorito. Y básicamente es que yo tengo, hagamos resumen, entonces lo malo de UART es que yo ocupo un RX y un TX por cada dispositivo con que yo me quiero comunicar, ¿verdad? Lo malo de SPI es que yo ocupo datos de salida, datos de entrada, el reloj y luego el chip select para cada dispositivo. Y cuadrado C tiene únicamente un cable para datos en ambas direcciones y un cable para reloj. Para 100.000 dispositivos, bueno, no, okay, ya hay límites, hay físicos, pero para, ¿cuánto es? FF, 256 dispositivos creo que es. Entonces yo puedo tener 256 sensores conectados a un solo controlador, por ejemplo, en 2 cables, únicamente 2 cables. Entonces, ¿cómo se hace?
Es un poco ahí complejo, pero básicamente yo le asigno a cada periférico, cada sensor, cada cosa que yo estoy conectando a mi controlador, un nombre. Perdón, un nombre. Entonces yo digo, ok, el sensor 1 va a ser 00, el sensor 2 va a ser 01, el sensor 3 va a ser 02, y así. Entonces, cuando empieza, el controlador dice en datos, manda 00. Entonces suena 00. Entonces ya el periférico 1 dice, ok, ¿qué quiere? Entonces el controlador dice, ok, quiero los datos de su sensor, o lo que sea. Entonces dice, está bien, el acknowledge aquí. Y en eso, entonces ya él, a través del mismo coso de datos, el mismo cable de datos, dice, ok, el sensor da 3.5. Todos estos son el SCR, el clock. Pero recuerden que al inicio dijo 00. Entonces, todos los periféricos, todo está escuchando en todo momento a que le llamen su nombre. Mientras no llamen su nombre, ellos no hacen nada. Entonces, por eso es que pueden compartir cables. ¿Qué pasa? Si usted quiere, si usted tiene 100 sensores, tiene que ir uno por uno, ¿verdad? Leyendo. Entonces, 00, leyó los datos. 01, leyó los datos. 02, leyó los datos. Y tiene que esperarse. Y bueno, ¿cómo se deciden las direcciones? Esos son otros 100 pesos. Hay muchos sensores que ya de la fábrica dicen, yo voy a hacer o 03 o 27. No sé, ejemplos, ¿verdad? Y tienen un botoncito en el sensor que usted toca y cambia entre 03 y 27. ¿Y qué pasa si usted quiere tener tres de esos sensores? No puede tener, porque usted tiene, ok, sensor 1, 03, sensor 2, 27. ¿Y qué hace con el tercer sensor? Pues no lo puede conectar. Va a tener que usar un, claro, si este es SDA, va a ser SDA1, SCR1, igual que con UART, va a tener SDA2 y SCR2. Y así va a tener que hacer varios si quiere varios sensores. Por lo general, ese no es un problema. Por lo general, incluso usted mismo le puede configurar la dirección a cada sensor. Entonces, eso no es un problema. Ok, a todo esto, yo no les voy a preguntar cosas en la tarea de cómo funciona cada protocolo de comunicación. Lo único que quería que vieran era qué significa UART, qué significa CPI y cuadrado C cuando ustedes van a ir a buscar sensores y van a ver que tal, que la micro CD funciona con SPI y que el sensor tal funciona con I cuadrado C. Y ustedes dicen, ish, pero ¿y eso qué es? Pues bueno, ya saben que pueden venir aquí, ver la grabación, etcétera, y van a tener una mejor idea. Todo esto, lo del reloj, todo eso, ustedes no lo tienen que programar a mano. Ya hay bibliotecas de código que usted dice, ok, quiero mandar tal dato al sensor número tal. Y la librería se encarga de hacer todo el desmadre que eso implica. Entonces ya, o sea, implementarlo es muchísimo más sencillo que la explicación. Pero siempre es importante saber los fundamentos de cómo funciona todo esto. Ok, entonces, perdón que vaya tan rápido, pero es que tenemos que abarcar mucho hoy. Creo que es las 3:45. Vamos bien de tiempo. Preguntas hasta aquí, porque ya vamos a cambiar de tema. Perdón, ¿es cosa mía o...? Consulta. Ajá, Bueno, disculpa. adelante, adelante. No, que digamos en general, la mayoría de controladores, de microcontroladores, perdón, tienen varios de estos como formas de comunicación o si hay más Sí, limitantes en... no, sí, o sea, lo que usted dice es importante. Sí, por lo general son la limitante, pero por lo general sí traen varias. Como les dije, el PIC, por ejemplo, trae o un UART, o un SPI, o un I cuadrado C. Y usted usted escoge cuál de los tres quiere. Arduino, por ejemplo, trae uno de cada uno. STM32 trae como 3, 2 y 3, una cosa así. Y el Teensy trae como 5 y 4, 4, una barbaridad. Pero por lo general sí traen varios. Igualmente, como les digo, eh, casi siempre los dispositivos UART son la limitante, porque se ocupa uno por cada cosa UART que usted conecte y se la van a acabar rápido. Pero realmente la mayoría de componentes se han ido cambiando de UART como GPS. Ya antes que todos los GPS eran con UART. Ahora ya la mayoría han cambiado a ser I cuadrados S. Entonces uno puede tener un montón conectados. Pero, pero sí, todo esto es importante porque ustedes van a llegar y ustedes primero van a escoger, ok, ocupo tales sensores para lo que me están pidiendo, y que sea una micro CD y una batería. Entonces ustedes dicen, ok, este sensor, que es el que más me gusta para medir la altura del cohete, se comunica con I cuadrado C. Este otro, la micro CD, se comunica con SPI. Este otro se comunica con UART. Entonces ustedes dicen, ok, ocupo tres direcciones I cuadrado C, un SPI y un UART. Y ya con eso ustedes pueden empezar a buscar un microcontrolador que cumpla esas necesidades.
Hay un orden en el que uno avanza en los proyectos. Para sistemas embebidos como estos, se empieza por sus variables a medir y a controlar, para que sepa qué interfaces necesita. Pero sí, por lo general traen varias, pero no necesariamente traen las suficientes. No sé si eso contesta la pregunta. Ok, gracias. Pero ya. Quería confirmar, ¿a ustedes les sale que la grabación está parada? Porque de hace rato me sale como 15 minutos, 10 segundos y no avanza. A mí me dice que sí está grabando ahorita. Está bien. A mí me dice 53 minutos, creo que vamos bien. Ok, no, buenísimo. Pasó a mi lado entonces. Perfecto. Entonces, ¿alguna otra pregunta de esto? ¿O seguimos con otra parte un poco más relajada? Este tipo de cosas se aprende mucho más es cuando ya las estamos haciendo. Ahí es cuando empiezan a surgir las verdaderas preguntas. Completamente. Entonces, sí, perdón. Ok, que parece. Tiene mucha razón. Es cuestión de que ustedes se sienten a hacer los proyectos y no se preocupen porque, o sea, es muy probable que les hagan dudas en su momento y parece que vamos a tener bastantes consultas para eso. Kevin, ¿iba a decir algo? Sí. Digamos, la limitante, o sea, yo entendí la limitante del sistema WART y del SPI, pero más que todo la del I cuadrado C, ¿qué sería? Que como el tema de la dirección o más o ¿Verdad que menos de cuesta qué? encontrarle una? Para eso es que es tan bonito. Pero en general sí, es las direcciones. O sea, como le digo, hay varias veces que lo que usted va a conectar ahí, sean sensores o lo que sea, ya de fábrica solo dicen, yo puedo hacer o esta dirección. Y si usted quiere más de dos, por ejemplo, en el cuadro C, va a ocupar otro I2C más. Pero por lo general vamos a hacer, es muy bueno. Y bueno, otro problema que tiene es que solo se puede leer un dispositivo a la vez. Si usted tiene 100 dispositivos que leer cada ciclo, sí tiene que ir uno por uno, ¿verdad? Yo espero que no hagan nada en el que tengan 100 dispositivos conectados en sus proyectos de introducción o en un proyecto en toda su vida, ojalá. Pero ya es algo que tomar en cuenta. Pero en general sí, en mi opinión, es lo mejor. Ya van a ver tal vez limitaciones un poco más avanzadas que es el ancho de banda de cada uno, porque SPI, por ejemplo, tiene una velocidad de transmisión de datos más alta que I cuadrado C y que UART, pues eso es que micro SD, las tarjetas micro CD, casi siempre, o sea, yo honestamente no conozco una que use I cuadrado C o UART, no digo que no hayan, pero casi siempre es con SPIs para lecturas y escrituras o una micro CD. Es muy probable que sus proyectos incluyan una micro SD, por cierto, ya sea cohete o otra cosa, casi siempre no va a querer almacenar los datos que está leyendo, además de transmitirlos. Pero casi siempre es por SPI y SPI es más rápido. O pues sí. Ya, digamos, a futuro pueden que ustedes vean otros protocolos más violentos. Por ejemplo, STM32 ya trae implementado en microcontrolador USB. Entonces se puede hacer transmisión USB, que es muchísimo más rápido que cualquiera de estos tres. O, que sea Ethernet o Wi-Fi, o lo que todo eso de estos, digamos, ya son. Suena raro, pero todas más especializadas, porque esos son muy generales, ustedes pueden conectar lo que quieran. Pero sí tienen banda ancha limitada y cuadrado C tiene eso. Pero es que cuadrado C está hecho para que se conecte sensores y cositas así. Entonces, por lo general, usted va a hacer una lectura pequeñita y se acabó la transmisión. Entonces, pero sí. Y cuadrado C es el mejorcito y la limitante sería como las direcciones y tal vez el ancho de banda, de transmisión de datos. Muy buena pregunta. Ok, no sé, ¿alguna otra pregunta o seguimos entonces con sensores y actuadores? Ok, vámonos. Entonces, ahora nos voy a bombardear con un montón de ejemplos de diferentes sensores y diferentes actuadores. Esto es lo que está más reutilizado desde el 2018. Y hay un montón de estos sensores que son... o incluso las fotos que puse aquí, o que la gente que me ayudó a hacer estas presentaciones pusieron aquí, que yo ni siquiera lo recomendaría. Pero la idea de esto es no que vengan a la presentación a decir, uy, vea, aquí para el sensor de luz pusieron una fotoresistencia, voy a usar una fotoresistencia, sino que para gente que nunca ha trabajado en esas cosas, que sepan que hay mucha variedad de diferentes opciones de cosas a medir. Entonces, así, a grandes rasgos, ¿qué sensores se pueden usar en un proyecto? Pues uno muy bueno son cámaras, ¿verdad? Visión. Esa foto que está ahí es de un RealSense de Intel.
Esa cámara en particular tiene visión en 3D, infrarroja y a color. 3D es de profundidad, entonces se puede generar un mapa de puntos y puedes saber las distancias con una cámara nada más. Y luego con a color se puede hacer reconocimiento por visión por computadora. Es decir, esto es un perro, esto es una piedra a la que yo quiero sacar una muestra con el rover, por ejemplo. Entonces las cámaras son muy útiles. Incluso si no se usan para procesamiento dentro de su proyecto, ¿quién no va a querer poner una cámara de cohete, verdad? Para ver el cohetito subiendo. Es muy importante, cámara o video o incluso fotos es algo que ocupa mucha, ¿cómo dice? Como banda ancha, ¿verdad? De transmisión de datos. O sea, ocupa mucha velocidad de transmisión de datos. Y por lo general los radios que nosotros usamos no la dan para transmitir video en vivo. Hay que usar cosas más dedicadas y pues ocupa un peso, o sea, tiene más peso y más volumen que lo que le podemos poner a un cohetito de introducción. Entonces, por general las cámaras que se les ponen de introducción son y que graban el video en el cohete y el cohete hay que sacar una micro CD para verlo. Pero bueno, hay sensores de fuerza que puede ser, por ejemplo, para saber cuánta fuerza está aplicando su brazo robótico a la piedra para que salga como tiene que salir, o no sé, entonces se me ocurre eso. O sea, honestamente yo nunca he implementado un sensor de fuerza en algo como esto. Los sensores de fuerza son buenos como para casi que caracterización o así. Tal vez un torquímetro aplique aquí, por ejemplo, cuánta fuerza quiero yo aplicar con un motor antes de que se me joda el tornillo que estoy atornillando, por ejemplo. Pero bueno, sensores de temperatura y humedad. Esto sí que son unas cosas terribles. Yo jamás usaría ninguno de todos estos. Usaría un BMP 180 o 280. Creo que en el bulto tengo uno. Ay, no creo que lo saqué hace como una hora. Pero ahí ya. Temperatura y humedad son variables súper básicas de medir y súper fáciles de medir y todo en un aparatito demasiado pequeño. Es muy probable que sea algo que nos vamos a pedir en sus proyectos, pero consiste básicamente en un aparatito con 3 pines, uno que es alimentación positiva, uno que es tierra o negativo y otro que es datos. Se dice, manda los datos y se dice la humedad relativa y la temperatura. Y ya, o sea, es algo muy simple de medir. La luz, en este ejemplo está la famosa fotoresistencia, que es de las cosas más horribles que hay. Yo intenté hacer algo que medía la cantidad de lumens o de lux con una fotoresistencia y es horrible. Si ustedes se meten a la hoja de datos de una fotoresistencia, van a ver que la incertidumbre es gigante y desconocida a partir de ciertos rangos ni siquiera tan volados. Es una mala idea. O sea, ya hay sensores de luz que son ya dedicados, digamos, una cosita integrada, no analógica como esto, sino algo que, por ejemplo, se comunica con el cuadrado C, que usted le dice y dice, son tantos lux. Y vámonos. O sea, no hay que pensar tanto. El BP 1750, por ejemplo, es un ejemplo de esos. Pero la luz puede ser algo importante que medir. Por ejemplo, qué sé yo, tal vez si ponen un sensor de luz en una cara del cohete, pueden ver qué tan rápido está girando el cohete, ¿verdad? Porque pueden ver, pues, si grafican la luz, van a ver que es una onda cenital, ¿verdad? Como el sol le pega y luego el cohete se da vuelta y ahora está oscuras y luego ahora está la luz y luego oscuras. Sí, por ejemplo, es una aplicación interesante. Proximidad, de nuevo, este sensor me parece muy mal. En general, o sea, yo amo SparkFun, pero estos moditos Quick, yo nunca los he entendido. Es una PCB estándar, digamos, no sé cuánto por no sé cuántos centímetros, y tiene 2 conectores JCT a ambos lados, y el sensor en el medio siempre. Entonces, eso que está en el medio es el sensor de distancia. Mide unos cuantos centímetros al frente en este caso, pero qué poco conveniente este modo mecánico. Pero bueno, eso es un mal ejemplo de un sensor aproximado, en mi opinión. Hay otros mejores como los Sharp, por ejemplo, un sensor ultrasónico que manda un pulso de sonido y cuando recibe mide el tiempo y cuando recibe el sonido ya sabe cuánta distancia hay, etcétera, etcétera. Para sensores, para saber a qué distancia, por ejemplo, está un obstáculo del frente de mi rover y pues tengo que frenar y irme para atrás y dar la vuelta. Un IMU es algo que muy probablemente les vamos a pedir también, que es, el IMU es, las siglas significan Inertial Measurement Unit, unidad de medición inercial. Básicamente un paquetito que en este cosito negro que está aquí, usted tiene un acelerómetro que mide fuerza, perdón, no mide fuerza, un acelerómetro que mide aceleración, un giroscopio que mide grados por segundo y un magnetómetro que mide campo magnético. Entonces, usando esos tres, usted siempre va a poder calcular la orientación de su cosa. Ya hay muchas cosas vaciladas. Por ejemplo, uno puede decir, ok, aceleración es metros por segundo al cuadrado. Si yo integro 2 veces mi aceleración, voy a tener la distancia que ya me he movido, ¿verdad?
No hagan eso. Esos es de los peores errores que pueden hacer. Porque cuando ustedes integran una función, una constante, ustedes van a tener, sí está bien, y la x, más c, ¿verdad? O sea, más un error. Y cuando ustedes integran ese error, van a tener no sé cuánto x a la 2 más cx más c2. Entonces cada vez va aumentando el error. Y eso significa que ustedes están integrando un error y después de un metro medido ya van a haber caminado 1,5 metros. Entonces usar esos términos. Igual el giroscopio, ustedes no van a integrar sus grados por segundo o multiplicar por el tiempo sus grados por segundo para saber cuánto han girado y ver su orientación actual. Esto es una terrible idea porque con un error. Usando los 3 sensores al mismo tiempo y aplicando un filtro de Kalman que ustedes no tienen que aplicar porque ya hay librerías que hacen eso, ahí usando varios puntos de referencia y todo se puede calcular la, ¿cómo se dice? Su orientación actual. Pero eso es todo una maestría. O sea, Adolfo Chávez, el profesor del CITEC, el doctorado es de astronámica, que es básicamente cómo determinar la orientación de un satélite. Es así de grande es el problema. Entonces, no es tan fácil como solo integrar su velocidad, por si acaso. Ok, presión barométrica, pues se puede imaginar, es la presión atmosférica en la que están ahorita. Y se usa más que todo para medir altura. El BMP 280 es un muy buen ejemplo. Es un chunchito que ya trae tanto presión como temperatura, y con esas dos variables usted puede calcular su altura respecto al nivel del mar. Está muy bien. Tomen en cuenta que pueden haber fenómenos atmosféricos que pueden variar, ¿verdad? La presión nominal. Pero bueno, eso es de menos. Otros sensores, sensores de presencia, ausencia, botones físicos, mecánicos o inalámbricos, esencialmente. O sea, que si usted pone uno de estos de aquí al frente del rover y cuando se activa uno de estos es porque chocó contra algo, por ejemplo. Mejor aún, los sensores capacitivos o inductivos se pueden usar más como en una fábrica, digamos. Tiene una cinta transportadora y tiene un sensor capacitivo, y cuando pasa una botella con agua, eso cambia el dieléctrico del medio, y pues el sensor capacitivo cuenta una botella, 2 botellas, 3 botellas. Entonces, o sea, hay que analizar qué usos puede tener un proyecto como nosotros, pero y básicamente los sensores de presencia y ausencia lo que hacen es ver si hay algo al frente o no. Bueno, y están los ópticos, ¿verdad? Que tienen un rayo luz, y si hay algo al frente, pues la luz se va a reflejar y se va a detectar. Entonces, GPS, sí, los sensores, cada uno a veces ni siquiera lo piensa como un sensor. Este en particular me gusta mucho, el S23060, 5 Hz y un montón de canales y todo. Pero bueno, y creo que todos saben que es un GPS, es para saber su orientación, su ubicación respecto a la Tierra. Muy importante, por si acaso, un GPS no da su orientación, da su posición. Si quieren una orientación, tienen que usar algo como un magnetómetro o un IMO. Pero bueno, encoders es algo que voy a hablar más ahorita. Ok, entonces esos son sensores. A ver, un momento para tomar agua, porque me estoy muriendo. 20 segundos. Ok, perdón. Aquí viene todo eso que les acabo de decir. No es que ustedes van a usar todos estos sensores, o incluso puede que no usen ninguno, no sé, tal vez, de esos sensores en sus proyectos. Es solo que se hagan una idea de que probablemente cualquier variable que ustedes quieran medir, existe un sensor para eso. Y que van a revisar del sensor, van a ver qué protocolo de comunicación se comunica, o sea, qué protocolo de comunicación usa para comunicarse con su microcontrolador. Ya saben eso, ¿verdad? Porque ya lo acabamos de ver. Entonces, vayan pensando qué cosas les gustaría medir en sus proyectos, por ejemplo. Ok, está bien. Entonces yo tengo mi microcontrolador y tengo mis sensores. Ya tengo todo eso, está muy bonito. ¿Cómo hago yo para comunicar ese aparatito con mi celular o con mi computadora o lo que sea? Pues bueno, hay varias formas. Lo que está a la izquierda, que se llama XBee, era la solución clásica hace varios años. Me siento tan viejo diciendo eso porque, o sea, yo no soy tan viejo tampoco, pero es que, pues sí, hace como unos 8 años eso era lo más fácil de todo, porque es un módulo de radio que se comunica por UART, pero usted usaba un aparatito externo, ese montón de patitas, usted lo metía como un socket, digamos, se conectara a compu, usaba un programa y decía, ok, usted es el XBee 27415.
Y se ponía otro, decía, usted es el 275.16. Y se va a comunicar con el 274.15. Y el otro se decía, se va a comunicar con el 276.16. No sé qué dije, pero el punto es que usted decía, les daba nombres y decía, se va a comunicar con tal otro. Y fin, era así de fácil. Luego usted llegaba, lo conectaba a su Arduino, usted lo conectaba al UART y decía serial.print hola. Y al otro lado, el otro expert recibía hola. Era muy fácil. ¿Qué pasa? Porque suena muy bonito, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que en comunicaciones inalámbricas o ¿cómo se dice? Telecomunicaciones, existe lo que se llama el uplink y el downlink. Eso lo vamos a ver más en la clase de telemetría y ground stations. Pero básicamente el uplink es como del rover a la computadora. Y el downlink es como de la computadora al rover. O del cohete a la computadora y de la computadora al cohete. Entonces el uplink va desde su abajo, que es su proyecto, a su arriba, que es su servidor, su computadora, su teléfono, su satélite, lo que sea, ¿verdad? El DXP tenía terrible uplink y downlink. ¿Qué significa eso? Que se conectaba así y mandaba datos, pero en cualquier momento se caía la señal. Y había que reiniciarlo, o mover la antena, o hacer ahí algunos mates para que decidiera volverse a conectar. Entonces era muy problemático en ese sentido. Pero era tan usado y tan todo que una competencia en la que hemos participado en TechSpace, y antes de que existiera TechSpace participamos en Energía, que se llama Kansas Competition. Entonces, lo han escuchado, tal vez Ricardo les ha mencionado en otras clases, Omar. Y era básicamente hacer una lista de requerimientos, como de 55 requerimientos, y uno de esos decía, se tiene que comunicar con la estación remota, y el siguiente requerimiento era, tiene que usar un XP. O sea, no dejaban que usted usara el radio que usted quisiera. Tenía que usar un XP. Y era un proyecto así abierto. Todo lo demás usted lo podía diseñar como quisiera, pero usted decía, tiene que usar uno de estos. Entonces, nunca he visto eso yo. Pero bueno, entonces están los XP, que honestamente no los usen. Creo que ya salió, esto era, o sea, la serie 1 que era malísima, la serie S2B específicamente, sí que era bastante buena. Yo tengo de estos que están aquí en esta foto, de hecho. Pero tenían los problemas de uplink y downlink. Y creo que ya salió la serie 3, que he escuchado que es buena, pero no los he usado y honestamente no estoy seguro si Seres Cibernética o Microsoft APM los venden. Sé que venden la serie 2, pero y yo espero que la serie 3 sea buena y igual de fácil de usar. Pero bueno, luego está LoRa, que es... LoRa. Es muy bueno. Es comunicación inalámbrica de largo alcance, por eso el LoRa, Long Range. Son, o sea, múltiples kilómetros. El Irazu usa LoRa, o usaba LoRa antes de que se quemara. Por cierto, si tienen preguntas del Irazu, yo trabajé en Irazu, entonces al final ni siquiera nos podemos quedar hablando de eso. Pero bueno, el Irazu usa LoRa, el GeoSat va a usar LoRa. O sea, son cientos o 500 kilómetros o más, o menos, ¿no? 400 y 500 kilómetros en estos usos, pero o sea, es muy potente y muy fácil de usar también. Y los módulos que uno usa con los proyectitos de uno usan SPI, o sea, no es nada del otro mundo. Y eso tiene una sensibilidad muy baja, o sea, lo que significa que pueden leer señales muy tenues, que se han atenuado mucho en 3 del medio, y potencia de transmisión muy alta. Y lo mejor de todo es que están hechos para que sea de baja potencia, de bajo consumo de potencia. Entonces, por ejemplo, se puede tener su estación remota, como en el caso de Irazu, de GeoSat, que está yendo constantemente sensores, así, optimizados para baja potencia, y a la hora de transmitir, normalmente transmitir los datos a satélite, eso consume un huevazo de potencia. Usando LoRa se arregla un montón. Aquí detrás mío, como a 1 metro, tengo el transmisor LoRa de radio que se va a usar para las estaciones remotas de GeoSat, de hecho. Pero bueno, queda media hora, tengo que apurarme. Y luego está la clásica de Wi-Fi y Bluetooth, que todos... Una consulta. Ajá. Digamos, el long range es radio también. Sí, radio. Bueno, pongamos filosóficos un poco. ¿Qué es radio? O sea, allí son ondas electromagnéticas, ¿verdad? Entonces, sí, se puede decir que XP, Bluetooth, Wi-Fi, todo es radio. Pero, digamos que es sub-gigahertz, que se llama. Funciona a frecuencias de menos de 1 gigahertz por lo general. En Costa Rica se debería usar más que todo 900 megahertz. El Irazu usaba el 435. Se pidió una licencia para usar eso. Creo que hablando con la red de radioaficionados se puede usar esa licencia para proyectos de uno también, pero hay que avisar y todo. Pero sí, es radio. Es digamos mejor inalámbrico. Pero, digamos, es que XP
se conoce, uno no dice radio, se conoce como su propia hora, como XB, porque es fácil de usar, es como su solución ya, igual que Wi-Fi, Bluetooth, pero si uno se pone ahí muy, ¿verdad? Uno dice, sí, todo es un radio, pero LoRa es como la definición más clásica de radio, digamos, es una modulación. LoRa como tal es el protocolo de modulación de capa 1. Es algo que se llama LoRaWAN, que son los protocolos para el uso de los paquetes de eso y todo eso. Como uno compra un módulo de estos, es toda la solución. Pero bueno, sí, eso. Llegó gente del laboratorio, qué cosa. Y no sé, ¿alguna otra pregunta de esto? Antes de que sigamos con actuadores. No, ya mencionó el Wi-Fi Bluetooth. Perdón, verdad que lo dejé a medio camino. La gracia de Wi-Fi Bluetooth es como para aplicaciones específicas. Digamos, si usted va a tener, por ejemplo, Biodomo, que es algo que va a estar estático en un invernadero donde probablemente llega la señal de internet del TEC, y uno le pone un modo Wi-Fi y ya con eso usted tiene todo el internet para hacer lo que usted quiera. Puede montarse un servidor con una base de datos y mandar un push directamente de todos sus datos. O, por ejemplo, con Bluetooth, usted puede hacer una aplicación de celular y su proyecto se comunica con su celular a través de Bluetooth. Entonces, más para aplicaciones de ese tipo y es como lo clásico, digamos, como que la gente conoce. Lo demás, sí hay que sentarse, digamos, a ver manuales y saber cómo usarlo y todo. Implementar Wi-Fi en un proyecto como Arduino es tan simple como importar una librería, tener un modulito conectado y decirle cuál es el nombre y la contraseña de la red. Y con eso usted ya puede usar protocolos como HTTP, digamos, que es algo muy clásico. Pero sí. Gracias por tu indicación. Sí, se me va. Me está un toque. Ok, gracias. Pero bien. Bueno, cualquier cosa me interrumpen y si no, seguimos. Entonces ya para ir terminando por hoy, creo, vamos con el final de la presentación, que son actuadores. Entonces ya vimos sensores y ahora vamos a ver actuadores. Ambos son lo que se llaman transductores. Entonces transductores es la palabra, sí, más general, más no sé, teórica, me parece una descripción rara, pero es lo que define cualquier cosa que traduce de algo a eléctrico o de eléctrico a algo. Entonces, un sensor es algo que traduce de una variable física a una variable eléctrica. Un actuador es algo que traduce de una variable eléctrica a física. Es un motor, por ejemplo, que usted tiene una señal eléctrica, una corriente y eso mueve el motor. O un servo, o lo que sea, pero ya vamos a ver diferentes ejemplos. Pero, entonces, ambos son tipos de transductores y son sensores y actuadores, dependiendo de la dirección de la traducción. Perfecto, entonces, motores DC. Estos son lo más clásico. Cuando ustedes usan un carro control remoto, los motorcitos que ven son motores DC. Funcionan muy simples. Tienen bobinado interno y ¿cómo se dice? Bobinado interno y imanes permanentes externos. Entonces usted pasa una corriente fija DC, por eso se llama DC. Es una corriente fija a través de los bobinados y se genera un campo magnético y los imanes pues causan que esto se mueva. ¿Qué pasa? Tienen un problema que son las escobillas. Entonces, ya les dije que el bobinado está adentro, está pegado al eje y el eje gira. Entonces, ¿cómo hace usted para mandar una corriente a algo que está girando constantemente? Y usted enrollaría los cables, ¿verdad? Lo que hacen estos motores son tener escobillas. Déjenme ver si puedo encontrar una foto buena. Escobillas. Ok, esta foto me gusta. Voy a compartir de nuevo. Sí, imagínense, las escobillas son literalmente algo así. Este es su eje, la cosa del centro que está dando vueltas, y usted tiene sus palitos de escobillas que ahí ven sus cables de alimentación, y esto da vuelta constantemente. Entonces, pueden imaginarse que eso causa muchos problemas de fricción, ¿verdad? Las escobillas se gastan y frenan el motor, entonces hay ineficiencias, hay pérdida de energía, ¿verdad? Hay mucho calor e incluso las escobillas generan chispas directamente. Entonces, y son problemas. ¿Qué pasa? Que son muy fáciles de usar. Como usan una corriente DC fija, usted desconecta una batería y la va a dar vueltas. Si quiere controlarlo, usted agarra su driver y le pone un PWM. Eso ya es un toque más para ver a futuro, pero ya, o sea, son muy fáciles de usar. Pero no duran mucho, son eficientes, no tienen mucha fuerza. Y muy importante, no tenemos forma de saber su velocidad o su posición actual. Usted enciende esa vara y esa vara da vueltas y vámonos. Usted va a tener que ver, no sé, hasta un GPS, no sé, algo
para saber dónde estás ahorita cuando se está moviendo con uno de estos. No tiene feedback, que se llama, no tiene retroalimentación. Por otro lado están los motores stepper. Los stepper, y como dice su nombre, son a pasos. Entonces, en vez de usted poner una corriente fija y esa cosa empieza a dar vueltas a lo loco, usted le pone un pulso en cierto patrón, porque tienen por lo general 4 cables. Hay de diversos, los servos, perdón, los steppers se definen por su número de cables, por lo general 4 es lo más común. Y digamos, usted enciende ciertos, se alimenta o polariza ciertos cables de ciertas maneras y no da vueltas, sino que da un paso. Y el estándar de un paso son 1.8 grados. Usted dice, de un paso, 1.8 grados, da otro paso, 3.6 grados. Y así se lo lleva. Y con eso usted ya puede saber, bueno, puede hacerlo muy rápido, al punto de que sea un movimiento fluido, ¿verdad? Pero como se está contando los pasos que usted da, usted va a saber exactamente su posición actual. Pues, por ejemplo, impresoras 3D, brazos robóticos, todo esto, donde usted necesita saber la posición donde está exactamente, es con motores a pasos. Además de que usted sabe, usted tiene retroalimentación, perdón, de dónde está usted ahorita, tienen mucho torque, o sea, mucha fuerza. A nivel volumen por volumen, un motor a pasos va a tener mucha más fuerza que un motor DC, por ejemplo. Eso es 1.8 grados que yo le dije, ya por sí es preciso, pero se puede hacer lo que se llama microstepping, que es que se juega ahí con polarizar las bobinas de manera diferente y todo. Y se puede tener así una barbaridad como un 64avo de paso. O sea, digan 1.8 grados entre 64 o más. Entonces pueden tener demasiada precisión. ¿Qué pasa? Es muy difícil de controlar, porque ellos funcionan, de nuevo a grandes rasgos, me dicen que tienen 4 bobinas aquí, o 4 palitos. ¿Saben qué? Mejor voy a buscar una foto. Es ese tipo de cosas que tendría que haber puesto en la presentación. Ay, ¿dónde están mis diagramas? Ok, imagínense algo así. Entonces tienen esta bobina de aquí. Ya, aquí está animado y todo. Ya no tengo que hacer nada. Pero bueno, ustedes van, que alimentan esta bobina, luego esta otra, luego esta otra. Y cada una de sus alimentaciones son pasos, ¿verdad? ¿Qué pasa? Usted puede alimentar la 1 y la 2 al mismo tiempo. Entonces, en vez de dar un paso completo, da medio paso. Y con eso usted puede ir jugando ahí con cuánto gira el servo, perdón, el stepper. Pero, y como pueden ver, no es tan sencillo como simplemente conectar una batería o vámonos, ¿verdad? Se ocupa un dispositivo específico para controlar esos motores, que se llaman los drivers. O sea, no está tampoco nada del otro mundo, nada más hay que revisar el manual del motor, saber que consume tantos amperios, y si se va a las opciones de micro JPM o lo que sea, eso ya lo vamos a ver después. Cómo buscar esas cosas. Pero usted se va a las opciones y dice, ok, este driver me aguanta tantos amperios y es para un servo de 4 cables. Entonces ya compra eso y va a ser tan fácil como decirle al driver de un paso. Y ya el driver por dentro sabe y por qué paso va y cómo va a ser el siguiente y todo. Y eso lo que hace es como, de un paso, paso más uno. De otro paso, paso más uno. Y ya va contado pasos. Y no tiene que hacer nada raro así de ok, voy por esta bobina, ahora voy por esta otra. De eso se encarga el driver. Y son más caros, eso sí es cierto, son significativamente más caros que los normales. Es que no quiero dar ni analogías, pero sí, son más caros. Hay que tomar en cuenta. Luego están los servos, que son muy bonitos, creo, ahí no me crean mucho, pero creo que son más precisos incluso que los motores a pasos. Y tienen un fuerzón igual, y son bastante rápidos, pero tienen un problema. Bueno, no un problema, una característica, que están limitados a 180 grados. Entonces no dan vueltas continuamente, sino que, digamos, ven que tiene 3 cables. Uno es alimentación positiva, uno es alimentación negativa y uno es posición. Entonces te manda una señal que se llama PWM. Y con eso usted le dice, ok, si mi PWM es como una señal de pulsos cuadrados, como las que hemos visto antes. Veamos otra aquí atrás. Entonces me dicen que esto es una señal de PWM. Entonces ustedes tienen aquí el cablecito amarillo del servo. Entonces cuando ustedes mandan este pulso exacto de aquí, el servo se va a ir a los 90 grados. ¿Por qué? Porque la mitad del tiempo exactamente es 1 y la mitad del tiempo es 0. Si ustedes aumentan el 1 y bajan el 0, para que eso es 75% del tiempo 1 y 25% del tiempo 0, él va a ir a 45 grados, por ejemplo. O si más bien bajan a 25% el 1
y aumenta 75% de 0, va a ir a 135 grados. Y así, digamos, dependiendo de la proporción de tiempo entre 1 y 0, que se llama el ciclo de trabajo o duty cycle, y eso es lo que hace PWM. Ya cuando busquen ahí por aparte PWM van a entenderlo mejor. Pero básicamente la posición se define por el ciclo de trabajo de esa señal. Y entonces yo voy de 180 a 0 grados, o al revés. Y es bastante rápido. Y como ven, es muy fácil de controlar, porque no ocupa ningún driver ni nada. Simplemente nunca alimenten un servo con un pin digital de un microcontrolador, porque lo van a quemar. Los pines digitales de un microcontrolador por lo general dan muy poquita corriente. Es el máximo para encender una LED. Para cualquier otra cosa, ustedes tienen que usar que sea un MOSFET o un transistor o lo que sea, aparte para mover algo de más potencia. Como un servo. Un servo tiene que ir pegado a la batería, una cosa así directamente, o bueno, a su fuente. Pero el control no ocupa ningún driver ni nada. El cable amarillo sí puede ir a la salida analógica de su microcontrolador. Y para terminar con los motores, tenemos los motores DC brushless, que básicamente lo que hacen es que invierten. Básicamente el centro del motor donde están los imanes y el exterior del motor es donde están las bobinas. Entonces las bobinas ya están dando vueltas, por lo tanto no se ocupan las escobillas, que era aquello que se desgastaba y ya chispas y toda la cosa, sino que esas están estáticas, entonces se puede conectar a ellas directamente, tradicionalmente, digamos. Entonces estos son muy buenos, digamos, tiene un control de velocidad muy bueno, son extremadamente eficientes, digamos, a nivel eléctrico, son muy eficientes, la velocidad máxima son altísimas, casi que yo diría que la mayoría de los drones, de verdad, digamos, no los que uno compra en el Walmart, digamos, porque esos son motores DC, pero los drones ya más normales, todos usan brushless, porque llegan a velocidades muy altas y son muy eficientes para que la batería dure bastante y todo. Pero ¿qué pasa? Que son muy caros, son realmente caros y ocupan un driver externo también, como esto. Porque esto que tienen aquí básicamente es algo que pasa de una señal DC a una señal trifásica. Porque los brushless esencialmente funcionan con una señal trifásica. Es un resumen muy grande, pero digamos que es eso. Entonces, como ven aquí, se tiene un MOSFET, uno para cada fase, y básicamente mandan una señal trifásica cuadrada a cada una de las bobinas, y pues eso es lo que mueve el motor. Si no saben trifásicos, cuando lleguen a máquinas o potencia, ya lo van a saber. Pero lo que tienen que saber para esto es que si quieren usar motores brushless, que son los más eficientes, más rápidos, más todo, tienen que usar un driver externo. Y tienen la limitante de los DCs, que es que no se sabe la posición, como así se sabe con los servos. Porque en los servos ustedes dicen la posición a la que vaya. Y con los steppers ustedes pueden llevar cuenta cuántas vueltitas ha dado y con eso pueden saber la posición. Con estos no, con estos tienen que poner algo externo para saber la posición. Pero por lo general no se usa en aplicaciones donde usted necesita saber la posición. Como en un dron, por ejemplo. En un dron le interesa la velocidad a la que está dando vueltas. Porque eso determina cuánta fuerza se está levantando, ¿verdad? Entonces ya hay que ver en qué se usa qué cosa. Pero sí, el control es más complicado y ocupan driver externo. Perfecto. Entonces con eso, bueno, vamos aquí precauciones. Tienen que pensar en muchas cosas a la hora de usar motores, por ejemplo, como les dije, ya les dije, pero nunca conecten un motor a un microcontrolador directamente porque lo van a quemar. Es asegurado, o sea, tengan mucho cuidado. Puede que no quemen el microcontrolador entero, pero sí al menos las patitas a lo que le conectaron, o si no todo el puerto. Entonces tengan cuidado. Tienen que revisar muy bien a qué voltaje trabajan los motores y cuánta corriente chupan. Porque, por ejemplo, como les dije, ahorita yo estoy teniendo un problema en este laboratorio. Lo estoy moviendo motor a pasos y yo no vi que consumía más corriente de la que yo esperaba y el driver no la da. Entonces el motor se mueve todo feo, así vibra un montón y hace todo feo. Y es directamente porque no le estoy dando suficiente corriente. Entonces tienen que tener muy en cuenta eso y también los voltios o del voltaje o la tensión en la que trabaja. Porque, por ejemplo, si ustedes tienen toda su electrónica que trabaja, qué sé yo, a 5 voltios, pero sus motores de 12 voltios, van a tener que ver dónde se sacan 12 voltios. Entonces, por general, ustedes van a comprar una batería de 14 voltios, por ejemplo, una 4S. Entonces regulan la 4S a 12 voltios y además la regulan de nuevo a 5 voltios para alimentar todo. Eso es lo que tienen que ver. Entonces tienen que tomar muy en cuenta a la hora de escoger motores
Además de lo que ustedes quieren, que es la fuerza y la velocidad que se puede mover, también tienen que ver cuánto consume y cómo lo van a controlar. Y bueno, es algo que siempre se eleva a todo el mundo, que es que tienen que saber cómo van a pegar el motor a su rueda. Suena muy básico, pero es todo su proyectito, ver los acoples y todo. Más que todo aquí, que lo único que tenemos es casi un micro JP en mis versiones y que casi siempre los acoples que tienen son muy limitados, son muy feos. Va a tener que ser creativos. Muchas veces los ejes de los motores son como el de esta foto, que bueno, no sé qué también se ve, pero no es completamente circular o cilíndrico, sino que es como, tiene como forma de D, tal vez. Entonces tiene una cara plana. Entonces ahí se le puede poner, yo que sea, un prisionero, como un tornillito a la rueda, o se le puede poner que el hueco de la rueda donde se pone el eje del motor tenga la misma forma de D. Entonces ya eso es una sujeción bastante buena, por ejemplo. Siempre está la vieja confiable del Poxipod y todo, pero luego cómo montan su Poxipolazo al chasis de su rover, por ejemplo. Entonces tienen que usar sus brackets, ya montajes mecánicos y todo. Entonces tomen en cuenta no solo cómo funciona el motor, sino cómo lo van a implementar en su proyecto. Eso es lo que quiero decir. Porque más adelante van a ver todo. Creo que después de mis 3 clases van a ver la clase de integración, que es como los de sistemas especiales van a enseñar esto y van a tener que comunicarse con los de cohetería para hacer el chasis de la vara y los de sistemas especiales van a tener que decir, ok, no tengo tanto espacio y lo voy a montar de esta forma con estos tornillos para que esa otra gente vaya a hacer el chasis, para que lo tomen en cuenta. Y pues eso. Entonces, de nuevo, es un resumen bastante grande de los motores que hay, para que vengan aquí y vean esto cuando tengan que escoger los motores de sus proyectos, si es que llaman motores, puede que no, o actuadores, perdón. Bueno, así como comodín, quiero mencionar nada más algunos. Tal vez conocen los solenoides. Es una simplificación muy grande, pero digamos que son pistones eléctricos. Entonces, pero no son, ya ves, un pistón hidráulico se le puede llevar al 50% de la extensión, ¿verdad? Ustedes pueden sacar el bracito del pistón 50%. Los solenoides son más como pistones de Minecraft. Están o completamente extendidos o completamente cerrados. Y por lo general se usan para cosas como válvulas. Usted abre o cierra una válvula con un solenoide. Entonces, recuerden que actuar es todo lo que se mueve, básicamente. O también pueden ser ya una simplificación muy grande, pero un bombillo es un actuador. Es algo que se pasó de algo eléctrico, ahora es luz. O una lámpara, no sé. Un proyector, lo que sea. Pero esos son los que más hay que tener precauciones y para eso nos quedamos en la clase. Muy bien, entonces, ¿alguna pregunta antes de que veamos lo último de hoy? Yo sé que Hagamos una perdón. consulta medio rápida con respecto a los motores brushless. Ajá. Digamos, yo personalmente no he encontrado como un lugar donde se puedan comprar aquí como de forma regular. ¿Hay alguna recomendación? ¿Son de mandarlos a traer? O No, en más o TICO FPV. menos? TICOFPV.com. Son enfocados más a drones, pero es que es el uso principal. Pero en Tico FPV pueden conseguir. Me parece que en Micro JPM tienen como una o dos opciones. No sé si tienen drivers o CSIs para estos. Pero sin Tico FPV. En JPM yo he comprado servos de mayor capacidad para hacer unos experimentos y me han funcionado bien, pero si no lo tienes, lo pides y te lo traen, porque yo he pedido cosas que no las hay en el momento y me las han traído, me han cotizado para traerlas. Sí, también. En Cartago. En CM, ¿cómo se llama? Este otro que queda en el edificio. Exacto, en cibernética él también te trae lo que necesite porque yo he mandado a traer cosas que no hay en el momento y me las ha traído. Es cuestión de pedir. La diferencia del precio no es mucha porque igual ellos venden con su comisión. Ok. Pero Bueno, sí, no había tomado eso en cuenta. Digamos, igual, una digamos, posibilidad de traer. revisen Tico FPV a ver si hay alguno que cumple lo que usted necesitaba y si no, dice ahí como los brushless es algo que no se usa mucho. Entonces, si usted necesita algo y si no lo venden en Tico FPV, profesor, me regala de nuevo ese dato que ese sí no lo conozco. ¿Cómo se llama? ¿Tico? Claro, lo voy a poner aquí, Tico FPV. Perfecto. Igual la media clase de la otra semana va a ser literalmente una lista de tiendas y proveedores y cosas donde pueden buscar. Perfecto. Bueno, de acuerdo. Mil gracias. Perfecto. Ok. ¿Alguna otra pregunta de actuales antes de seguir con
alimentación para terminar. Listo, seguimos. Ya esto es, creo que lo último, sí, esta es la última diapositiva de hecho. Entonces ya tenemos, ya montamos nuestro proyecto, ¿verdad? Ya tenemos el microcontrolador, ya tenemos los sensores que van a ver nuestras variables, ya tenemos nuestras lucecitas y los motores que van a mover las cosas, y ya tenemos cómo vamos a comunicar esos datos con nuestra computadora, nuestra base de datos. Pero ahora nos falta ver cómo vamos a alimentar todo eso, ¿verdad? Entonces, hay dos formas básicas o generales, digamos, de alimentar todo, que es o con baterías o conectado a un enchufe. Puede ser un poco raro, pero la mitad de los proyectos que tenemos en TechSpace son con enchufe. Por ejemplo, el biodomo es algo que está estático. El banco de pruebas es algo que está estático. Pero por otro lado, por ejemplo, los cohetes o el rover es algo que se mueve. Entonces eso está limitado con baterías. Esta foto que está aquí es de una celda, una 18650. Son muy estándares. Es lo que usaba la Tesla hace 2 generaciones de baterías. Luego se pasaron a un 21 no sé cuánto y ahora una todavía más chancha propietaria de ellos. Pero son muy estándares, hay un montón. Aquí en el Torno Suyo tenemos muchas y cargadores y todo. Son de litio, por cierto. Les recomiendo, o sea, por favor, no usen baterías recargables de otra cosa que no sea litio, a menos que sea así como ferrofosfato de hierro y tengan que usar la curva de descarga de esa batería, porque si no, o sea, eso, o sea, a menos que sea por alguna necesidad específica, usen litio. Va a ser muy probablemente la mejor solución y la más ligera y todo. Lo que está arriba, entonces, es una celda individual, como les dije, una 18650. 18 es el diámetro y 65 es el largo. Lo que está aquí abajo es un paquete de baterías de drones. Los 2 cables grandotes son de positivo y negativo, donde se saca lo que necesita. Y los cablecitos pequeños son cosas extras que van en el cargador. Entonces, en general, si usted tiene celdas, se las carga en un cargador que trae espacios para las celdas, como si fueran AA, digamos. Es para un cargador, para paquetes de baterías, va a tener sus conectores que son XT60 o XT30, dependiendo del tamaño. Entonces usted los conecta y la barra se carga y hasta que esté lista y se va. Yo recomiendo mucho esos paquetes de batería de drones porque están hechos para que usted drene mucha corriente, para muchos ciclos de carga, y son muy fáciles de usar y todo. De nuevo, les recomiendo esa tienda, ya me estoy adelantando, pero la próxima semana es de todo de proveedores. Ahí tienen una variedad muy grande de baterías y todo que muchas veces cuesta mucho encontrar. Y pues eso, paquetes de baterías es mejor. Una pregunta probablemente de tarea: ¿qué significan las S y las Cs y las P's de paquetes de batería? Entonces, 2S significa que hay 2 celdas en serie. Si usted tiene baterías en serie, el voltaje se suma. Entonces, cada una, por definición, una celda de litio, por definición, son de 3.7 voltios. Entonces, si tiene 2S, su batería va a ser de 7.4 voltios. 4S de 14 algo. 3S, 11.1, etcétera, etcétera. O sea, básicamente 2S es 2 por 3.7 voltios. O NS es N por 3.7 voltios. Es su número de baterías o su número de celdas. ¿Por qué es importante eso? 1, por el voltaje que usted va a funcionar. 2, su cargador tiene que soportar esa cantidad de celdas. Luego, muchas veces no viene así en el paquete, pero uno puede escribir un paquete de baterías por, qué sé yo, 2S, 3P. Es que usted tiene 2 celdas en serie y 3 juegos de 2 celdas en paralelo. Entonces tiene 2, 2 y 2. Las conecta en paralelo. A diferencia de conectarlas en serie, que se suma el voltaje, cuando usted las conecta en paralelo, se suma la capacidad de la batería. Entonces, si una batería está hecha para 1 amperio hora y tiene 3P, ahora va a tener 3 amperios hora. Entonces, gracias a los paquetes de baterías que conectan muchas baterías en serie y en paralelo, para aumentar el voltaje máximo y la capacidad máxima. Las Cs se los voy a dejar de tarea, que investiguen. Muy probablemente va a ser una pregunta de la tarea. Como les dije en el mensaje, la tarea va a estar, se las voy a dar al final de la clase 3, dentro de 2 semanas, ¿sí? Y pues eso. Entonces, ahí está, ¿verdad? Baterías. Entonces, para adaptadores y fuentes, la vieja confiable de agarrar un cargador de celular, ¿verdad? Cortar conectar el micro USB y sacar los cablecitos y alimentar lo suyo, siempre es una opción. O ya hay muchos adaptadores así que en vez de un puerto USB, micro USB, o lo que sea, tienen un conector de barril, por ejemplo, que es lo ideal. Si ustedes van a hacer proyectos que están estáticos, les recomiendo mucho eso.
un adaptador de estos con un conector de barril. Y si no, bueno, ya están las fuentes que son más como estas, que me encantan, por cierto. Estas las venden en micro JPM también. Son fuentes de voltaje fijo y corriente altísima. Creo que esta foto en particular, que dice S250, no sé cuánto. Si no me equivoco, esta es como de 48 voltios, no sé cuántos amperios. No, y 12 voltios, 20... Ay, no leo. Esta particular creo que es de 12 voltios. El punto es que todos esos tornillos aquí, todos dan 12 voltios. Y en total la madre puede dar un montón de amperios, como 10 amperios o 20 amperios, una cosa así. Y es una cajita muy pequeñita. Y al otro lado se conecta, lleva enchufa, guía, al enchufe, ¿no? O sea, como de corriente. Y aquí se puede sacar todo. Entonces es muy bonito para proyectos como Vidomo, que es algo grandecito, ¿verdad? Que ocupa mucha corriente y todo, en una cajita muy pequeñita. Si es algo todavía más pequeño, como el banco de pruebas, por ejemplo, pueden usar un adaptador de estos. Y luego, algo muy importante, y que esto por favor ocupo que les quede muy claro, y si se van a llevar algo, además de otras cosas, por favor llévense en esto. ¿Qué es un Power Budget? Eso tal vez es una diapositiva que tiene que ver puesto. Si no, ahí se los aclaro en un mensaje después para que tengan de referencia. Un Power Budget es cuando usted ya tiene todos sus componentes seleccionados, todo, excepto las cosas de potencia. Usted hace una lista entera de todo. Pone en una columna el nombre de la cosa. En otra columna pone el voltaje al que trabaja esa cosa. En otra columna pone la corriente que trabaja esa cosa. Y luego en otra columna la potencia, que es el voltaje por la corriente. Cuando tiene todo eso, usted ya dice, ok, mi fuente tiene que darme al menos esa cantidad de watts. Eso ustedes necesitan multiplicar por un factor ahí extra, ¿verdad? Porque no van a trabajar al límite. Y segundo, ustedes dicen, ok, tengo cosas que me trabajan a 5 voltios, cosas que me trabajan a 3.3 voltios y cosas que me trabajan a 12 voltios. Entonces, de alguna forma, ustedes van a tener que alimentar 3 voltajes diferentes de su circuito. Y para eso se usa la regulación, que son estas opciones que están aquí. Es como lo más genérico y son las cosas que usamos en TechSuite más que todo. El azulito es un buck, es precioso, es básicamente aquí donde dice in, usted le pone el cablecito positivo y negativo de su batería, su fuente, lo que sea, le mueve ese tornillito y ajusta el voltaje de salida. Ya tengo que ir haciendo viaje. Entonces tiene voltaje de salida variable. Y el rojo, eso es para regular hacia abajo. Entonces tiene 15 voltios, saca 12, saca 5, saca 3.3. En la roja es al revés. Usted tiene 5 voltios, saca 12, saca 15, saca 20. Obviamente ya hay problemas de eficiencia y la corriente de salida va a ser más baja que la de entrada, etcétera, etcétera, ¿verdad? Esos son muy eficientes, porque luego está esta otra opción, que son los reguladores lineales comunes y corrientes de toda la vida, como el LM7805, que es un regulador de 5 voltios, pero tienen varios problemas. Hay una cosa que se llama el drop-down voltage, que es básicamente, si su salida es de 5 voltios, su entrada tiene que ser su salida más el drop-down. Entonces, estos reguladores normalmente tienen como un 1. No sé cuánto, un voltio, digamos, de drop-down. Entonces, su batería o su fuente tiene que ser de al menos 6 voltios si usted quiere que su salida sea 5. Si no, su salida va a ser más bajita. Los box no tienen ese problema, o lo tienen, pero el drop-down es minúsculo comparado con estos otros. Estos se calientan un montón, son más ineficientes, de ahí viene que se calienten, tienen un drop-down muy alto, pero es que son súper pequeños. Esa es la gran ventaja, que son muy pequeñitos, entonces tienen que ser algo que consume muy poquito, pueden tener un drop-down ahí violento, usen uno de estos. Para todo lo demás, usen box. Quiero pedirles perdón por haber metido tanta información en una sola clase, pero es que, como les dije, tenemos 4 temas para 3 semanas y tenemos que correr. Y ya, pues, esta es la última diapositiva. Entonces, con eso terminamos. Cuéntenme, ¿dudas? Yo tengo preguntas, pero es del proyecto Irazu. Adelante. Es que estaba haciendo una investigación para el colegio sobre el proyecto y quería así saber a dónde puedo encontrar así como que el informe en sí. ¿Informe de qué? ¿De los resultados científicos o del funcionamiento del satélite? Del proyecto, de cómo lo mandaron, de todo eso. Es que no hay un solo documento singular de esos, porque hay muchos papers para diferentes aspectos del proyecto, digamos. Pero en general, si usted busca como proyecto Irazu en Google Scholar, por ejemplo, va a haber un montón de papers acerca del proyecto como tal, puede ver los diagramas y todo. De ahí saqué yo varios diagramas para la clase de telemetría. Pero pues sí, no hay un informe general del proyecto Irazu, digamos. O sea, que hay diferentes... Profesor, la semana pasada el profesor Ricardo nos dio una dirección para entrar y bajar y mirar el proyecto Musa para tenerlo como ejemplo.
Ahí hay bastante información en el proyecto, en los papers del proyecto Musa. Ah, para el proyecto Musa. Pues sí, eso es un muy buen ejemplo. Yo también estuve en ese proyecto, pero me salí después. Y básicamente el proyecto Musa es esencialmente lo que queremos de sus proyectos. Básicamente, o sea, a resumen, el proyecto Eros es un poco más complejo porque tiene segmentos satélite, segmento terrestre, segmento remoto, muy complejo, pero si pueden basarse en Musa, está perfecto, digamos. Igualmente, no sé exactamente qué les habrá mandado Ricardo, tendría que hablar con él para ponerme al tanto y la otra semana les doy más detalles. Ricardo nos puso algo muy fácil. Si ven el video que la clase que nos guardó, que nos dio en el minuto, eso viene a ser a la hora y 10 minutos más o menos del video. Es ahí donde está, él dijo que solamente un paper, o sea, no es muy complicado, es simplemente seguir 6 pasos. Es la introducción, es la justificación, es el proyecto, en qué consiste, y dos datos más. Dijo que él insiste mucho en ese video que el trabajo es muy sencillo, que porque ya para el proyecto final sí tenemos que hacer un proyecto como el de Musa, con todas las características, porque en la medida que ustedes nos vayan retroalimentando con la información que nos van dando. Claro, sí, pues eso. En cuanto al informe, me parece excelente. Pero si quieren ver más de los aspectos técnicos y eso, me gustaría ver qué documentos les envío para ver. Pero muy probablemente, como les digo, lo que queremos es algo como lo de Musa. Entonces, me parece perfecto. Pero sí, o sea, me queda pendiente. Entonces, trate de buscar así como en Google Scholar Project Verso. Y si no encuentra nada, o iré a su proyecto. Y si no encuentra nada, me dice. Pero con eso debería poder encontrar. Sí, es que estábamos buscando así como que a principios del año pasado porque es un proyecto que lo llevamos de tiempo y no encontramos casi nada, así como que una página medio, ¿no? Ok, voy a dejar de compartir. Mientras tanto, ¿dónde va? No, un momento. Perdón, la tarea, para la chica que está preguntando, la tarea que nos puso Ricardo la semana pasada está en el video exactamente en el minuto 50, 15 segundos. Es one pager de una propuesta, one pager de una propuesta de misión en grupos. Propuesta de la misión es el punto 1, justificación de la misión, punto 2, objetivo, punto 3, requerimientos, punto 4, solamente de primer nivel, no hablar de subsistemas, porque se haría largo y complejo. Y 2 o 3 conceptos de misión que puede ser un diagrama con la arquitectura de la misión. Y antes de ese minuto 50, aquí lo tengo abierto, 50, unas diapositivas antes, él muestra ejemplos de arquitectura de varios proyectos para que lo siguiéramos, digamos, como una muestra. Eso es todo lo que piden. Dijo que no nos complicáramos la vida, que era algo muy sencillo, que no es hacer un trabajo como el de Musa, que eso es para el final. No sé si te quede claro. Pero el último video, el video se llama Introducción al diseño de experimentos y misiones espaciales. Está en YouTube, en el canal de Tech Space, y buscas el minuto número 50. Te vas hasta el minuto 50 y ahí te da la diapositiva que te pide, donde nos pide el trabajo que hay que hacer para entregar el lunes entrante. Muchas gracias. Oye, creo que ella se refería como que quería, como idea en general del proyecto Zoom, no tanto enfocado a la entrega que tienen que hacer, pero sí. Ah, bueno, el proyecto Musa fue el que nos mostró él que era como el que más deberíamos de apegarnos para cumplir con los requisitos del proyecto final, o un proyecto para competir. Perfecto. Sí, gracias. Pero era un proyecto así como que del Colin sí, ¿no? De este curso. Igual, acabo de mandar no sé cuántos links que tenía guardados porque cuando la gente pide esa información. Tengo un montón de papers y en general dos publicaciones del Irazo, por si lo quiere leer. Ok, muchas gracias. Ok, listo. Tú que haciendo viaje ya, entonces como les escribí en el mensaje, si tienen más dudas de lo que vimos hoy, pues me las escriben, por favor, y si no, me las hacen en la próxima semana. Muchas gracias a todos por estar en una clase tan densa y comérsela toda entera. Pero, profesor, ¿el video de esta clase lo suben hoy o cuándo lo suben?
probablemente, no les prometo que hoy, pero espero que para mañana noche ya esté subido. Perfecto, perfecto, señor. Muchas gracias. Pero bien, muchas gracias. Y Gracias. a todos, muchas gracias. Pero ya, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Gracias.